Pero yo creo que cuando nos relacionamos desde el miedo, en realidad lo único que estamos haciendo es aferrarnos a algo que algún rato te va a tocar soltar. Y algo que yo les digo a mis chicas en Abramos la Mente es, si ustedes no sueltan, viene el cuerpo y les hace soltar. O sea, te enfermas, te da migrañas, terminas en el hospital, te da, yo que sé, un brote terrible en la piel, porque lo que a veces uno no logra hacer, el cuerpo hace por uno. Hola, somos Katy y Gaby, y esto es Hasta que se acabe la cera, un podcast de Corre la Voz. Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti misma. Estamos felices de estar en un episodio más de Voces de Experiencia y el día de hoy tenemos el gusto de tener a Daniela Uria, psicóloga clínica y creadora del podcast Abramos la Mente, un espacio dedicado a conversar con honestidad sobre la salud mental, autocuidado y bienestar emocional. Daniela, a través de su trabajo, ha buscado derribar mitos, abrir conversaciones necesarias y brindar herramientas prácticas para acompañar a las personas en su proceso de autoconocimiento. El enfoque es cercano y empático. Ha convertido su voz en una guía confiable para quienes buscan entenderse mejor y cuidar su salud mental de forma consciente. Bienvenida, Daniela, a este maravilloso podcast Hasta que se acabe la cera. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad estoy muy feliz de estar aquí y bueno, de poder compartir un poco de mi experiencia, del podcast, de todo lo que ustedes necesiten saber. Sí, y bueno, para empezar, cuando empezamos Voces de Experiencia, solemos soltar algunas palabras y queremos que tú nos respondas quizá con un sinónimo de la palabra, ¿ok? Y si te digo salud mental, Psicoterapia, comunidad, eh, felicidad, pasión, trabajo, compromiso, compañerismo. y bueno, como somos dedicados hacia las emprendedoras, sí me gustaría decirte la palabra emprendimiento. Abramos la mente, ajá. Ok. Ajá. Bueno, bienvenida Dani. Hemos hecho algunas preguntas que te queremos hacer justamente en este tema de voces de experiencia y con tu expertise pues vamos abriéndoles ideas y dándoles herramientas a estas emprendedoras que nos están escuchando hoy. Y una de las preguntas que sí nos parecía súper interesante hacerte es que existen algunos mitos sobre la salud mental que aún persisten y existen. Y bajo tu experiencia y en todo tu trabajo, ¿cuáles serían estos y de qué manera, en tu caso, podrías estos irlos eliminando o generando la idea correcta, ¿no? A ver, creo que uno de los mitos más importantes es justamente que la salud mental viene básicamente determinada de cuánto también tú te cuidas y de cuánto tú inviertes y haces por tu salud mental. Yo creo que muchas veces hay personas con experiencias de vida un poco complejas o personas que vienen de ambientes más complicados, contextos más difíciles y yo creo que muchas veces pedir o digamos, exigirle a alguien que tenga salud mental cuando viene de experiencias y contextos complejos no es algo tan fácil. Yo creo que hoy en día en el mundo se habla un montón de salud mental, pero creo que se vuelve accesible solo para ciertas poblaciones. Entonces, de hecho, por eso existe el podcast y estas herramientas que es para que la gente que tal vez no puede acceder a eso o que se siente mal por no cuidarse más, pero porque no puede. Entonces, creo que eso es una. Muchos mitos también sobre los trastornos psicológicos, también sobre todo qué es la depresión, qué es el narcisismo, qué es, creo que ahora como en el mundo se habla globalmente de los trastornos, también se ha tergiversado un poco lo que son. O tal vez se utilizan mal estas palabras y muchas veces se utilizan como, muchas veces hemos escuchado esto de soy TOC, o sea, tengo TOC porque quiero que mi cuarto esté ordenado. Entonces creo que utilizar las patologías de trastornos mentales es complejo y creo que es uno de los retos más grandes, digamos, en todo esto de la salud mental. Ajá. Yo siempre, ahora que dices, es verdad, ¿no? Alguna vez había escuchado que alguien dice, ay, estoy bipolar, Ajá. pero nunca he tenido a alguien bipolar cerca. Claro. Entonces, claro, es como, está bien pensar en esas cosas que vamos diciendo. Ahora, cuando hablaste del podcast Abramos la Mente, ok,
y del podcast podríamos decir hasta que se acabe la cera, el uno inspira a través de las voces de las emprendedoras o de los profesionales como el nuestro, y el tuyo da herramientas y pone en manifiesto las cosas que existen y que no les hemos puesto nombre, creo yo, porque hay muchas cosas que dices, ¿qué será salud mental, no? Ok, ¿tú sí crees que todos estos podcasts pueden realmente, como dices, ayudar como herramientas terapéuticas a aquellas personas que no tienen tiempo, no pueden acceder? 100%, 100% porque hay mucha gente que no entiende qué le pasa, por ejemplo, o no entiende por qué paso triste, o por qué tengo esta impulsividad, o por qué no me siento bien en mi familia, por ejemplo. Y cuando encuentras episodios o, no sé, gente que habla de sus testimonios también personales, donde hay alguien más que lo vive primero, y segundo también donde hay alguien profesional que te dice esto es parte de una enfermedad, o esto es parte de una serie de síntomas, no es que estás loco, no es que no encontraste pertenencia aquí en el mundo, sino esto es algo que viene de algo. Entonces yo enfatizo mucho en mi podcast de dónde viene el por qué tengo ciertos síntomas, o por qué me pasó a mí que tengo depresión, o por qué no me siento bien en mi familia, por qué no me llevo bien, no tengo relaciones sanas. Entonces mucha gente a veces piensa que solo es mala suerte, por ejemplo, o piensa como, ya nada, o sea, la vida es terrible conmigo. Y la verdad es que no es así. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, y creo que entendiendo, y eso es lo que el podcast, muchas veces los podcasts de salud mental llegan a hacer, es logras comprender el por qué. Y creo que eso es súper valioso. Ajá. Sí, a mí en todos los podcasts de salud mental, tú tienes uno que es maravilloso, ¿sí? Y quisiera ver esta parte que tenga clara la audiencia, la importancia, la seriedad que le pones. O sea, no son podcasts de venir, me siento y hablo de salud mental cuando quizá tenga un problema nada más, ¿no? Entonces, realmente son podcasts que uno tiene que escuchar en base a expertos como es el tuyo. Entonces, ustedes son un grupo de expertos que manejan este podcast. Sí, básicamente el podcast hay toda una ciencia y una investigación por detrás de cada episodio. Entonces, yo manejo todos los episodios, dirijo todos los episodios, pero los episodios donde tengo invitados, por ejemplo, nutricionistas, otros psicólogos, personas que han vivido un trastorno mental, hablan desde su experiencia. Pero es lo que yo les explico muchas veces a las personas, hay que tener cuidado, porque sí hay podcasts donde tal vez te hablan desde la experiencia, pero no desde la ciencia, desde lo que funciona, desde lo que realmente tiene un contexto científico por detrás. Entonces, para mí, por ejemplo, preparar un episodio me toma 4 o 5 días de leer, buscar artículos, basarme también en lo que voy en consultas. Entonces, sí es un trabajo como, de hecho, más largo incluso que la grabada en sí, sino todo el trasfondo de sacar la información para hablar. Porque no es solo, ajá, me siento y hablo, sino realmente es qué nomás investigué para llegar a esta hora de episodio, por ejemplo. Ujú. Y bajo esta investigación que hacemos, retomando el tema de las emprendedoras, existe mucha culpa en el sentido de las emprendedoras tienden a dejar de lado este tema del cuidado personal, del cuidado propio de ellas mismas, por tener ese miedo de perderte oportunidades de negocio. ¿Sí? Entonces, bajo esta investigación, bajo toda esta experiencia, ¿qué les podemos decir a estas mujeres que no perder el miedo del negocio, pero también tener el tiempo del cuidado? Sí. A ver, es que yo creo que se vuelve una relación compleja porque obviamente mientras más produces, más ganas cuando uno es emprendedor. O sea, porque no es que si es que te das vacaciones, solo no produces, solo no atiendes, entonces no ganas. Y es una relación un poco compleja. La verdad es que yo tuve mis propios problemas con eso hace un par de años, pero creo que es súper importante no basarnos desde el miedo. Porque creo que muchas veces cuando nos sobreexigimos o estoy horas de horas, dejo de cuidarme, dejo de darme también mi tiempo libre, es porque tengo miedo a voy a perder clientes, voy a perder pacientes, no voy a producir, voy a perder dinero, voy a perder un montón de cosas. Pero yo creo que cuando nos relacionamos desde el miedo, en realidad lo único que estamos haciendo es aferrarnos a algo que algún rato te va a tocar soltar. Y algo que yo les digo a mis chicas en Abramos la Mente es, si ustedes no sueltan, viene el cuerpo y les hace soltar. O sea, te enfermas, te da migrañas, terminas en el hospital, te da, yo que sé, un brote terrible en la piel, porque lo que a veces uno no logra hacer, el cuerpo hace por uno. Entonces, yo creo que para todas las personas, o sea, que emprenden, sí es un poco relacionarse desde el qué tan consciente estoy de cuánto yo puedo avanzar. Porque sí es difícil, o sea, a mí me costó un montón, pero me enfermé y todo lo que les estoy contando, y les ha pasado a las chicas que trabajan conmigo, entonces sí es no hacerlo desde el miedo.
Cuando justo hablamos de esta pregunta de cómo priorizar tu bienestar, yo estaba justamente comentando con Gaby en nuestras conversaciones previas al podcast, decíamos, ok, a nosotros nos parece quizá que una herramienta para las emprendedoras podría ser, tenemos una agenda de 10 horas, supongamos, ok, ¿por qué no en la hora tal o en el punto tal? Pues me tomo un descanso para charlar o conversar con alguien. Porque cuando somos muy planificadoras, quizá realmente una estrategia sería a las 3 de la tarde tengo que llamar a mi madre que está lejos porque tengo que saber de ella y cuando hablo con ella pues me produce felicidad. Capaz a las 6 de la tarde antes de la cita de las 7 tengo que ir a la peluquería porque pues me merezco 100%. estar arreglado, un tratamiento, ¿no? ¿Te parece que eso podría ser una estrategia? 100%. O sea, realmente nosotras eso hacemos en el consultorio, porque entre una cita y la otra, el paciente ya está esperando afuera. Pero es como, a ver, si pueden esperarnos 5 minutos, 10 minutos, me voy, me hago un tecito, yo al frente tengo un sweet and coffee, me cruzo al sweet and coffee, me compro un cappuccino, si hay una hora libre nos quedamos viendo una película, o sea, nos quedamos con las chicas en una sala que tenemos de descanso. Entonces sí es justamente tener esos espacios porque si no el cuerpo no jala, Sí, la mente entonces tampoco. es una buena estrategia, Sí, ¿no? No, sí. no tener citas, ponerme ahí también yo como parte de Tiempo. el calendario. Muy Ajá. bien. Sí, pero tomando también en cuenta que aparte surgen otras situaciones en el medio. Y son este tema, por ejemplo, de lo que estábamos hablando atrás de cámaras, que decía del gaslighting. Ya. ¿Ok? Justo, ¿cómo lidias desde el punto de vista de la emprendedora? Hablemos desde el punto de vista de la emprendedora. En cuando tú estás escribiendo a un cliente y te está topando preguntas sobre tu producto y servicio. ¿Ok? ¿Cómo hacer desde el punto de vista de la emprendedora en donde existen esos silencios en donde tu cliente te dejó de escribir? Sí, creo que Ya. lo primero que ¿Cómo? debemos Exacto. hacer ¿cómo? es explicar qué es, quizá para la audiencia si no lo ha escuchado Claro, el término. exacto, esos silencios, esas ausencias, esto que te escriben por un producto o consultándote por alguna cita y de repente no volvió a escribir más. Ya. O te hizo una llamada pero ya no concretó. Y claro, cómo desde el punto de vista de la emprendedora puedes lidiar con esta baja motivación Claro. o tal vez descontrol de la situación en la que te sientes, le escribo, no le escribo, le vuelvo a llamar, no le vuelvo a llamar. ¿Cómo manejar eso? Ya. Yo creo que algo importante justo es plantearnos también, estas cosas van a suceder sí o sí, o sea, y creo que es algo súper difícil al principio, al menos cuando uno empieza a manejarlo, porque dices, un potencial cliente, o sea, ¿por qué no me responde? ¿Será que le escribí mal? ¿Le dije algo mal? ¿No le gustaron los productos, del precio, etcétera? Entonces, yo creo que lo primero es empezar por no sobrepensar. O sea, si es que uno como emprendedor está seguro de su producto, de su servicio, también van a haber personas que tal vez no estén de acuerdo con eso y a veces la mente nos va a jugar como debería cambiar el precio, mejor bajarme un poco, mejor seguirle escribiendo a la persona. Entonces yo creo que ahí es no dejarle tampoco a la mente sabotearte un poco, porque si es que uno sabe lo que ofrece, también es, ok, con calma, la persona indicada que sí aprecia mi servicio va a llegar. Y a mí me pasaba eso al principio, o sea, era como no me respondía y era, ¿será que le bajo el precio? ¿Será que le vuelvo a escribir? Pero también eso, ¿qué le va a hacer, qué le va a hacer notar al cliente? O cómo el cliente se va a sentir si es que luego le sigo escribiendo. Y sobre todo en el negocio de la terapia, digamos, y lo digo negocio porque realmente también lo es, escribirle al paciente también es un poco coercivo. Entonces, no va tanto por ahí. Yo creo que más que nada es manejar a ver, ¿cómo me estoy sintiendo yo? Quiero hacer algo más, pero no desde la desesperación, sino desde el, ok, voy a hacer algo más porque tal vez puedo flexibilizar por este cliente. Pero si es que no y estoy seguro de mi producto, llegar al cliente que sí lo aprecie. Sí, capaz una sí. buena forma es realmente no ir hacia la venta directa, sino capaz solo hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido con algo? No sé, depende del producto, del servicio Ajá. también. Ajá. Pero ¿sabes qué? Justo también hablábamos con Katy antes de este podcast y tomaba Katy un tema que era súper importante y ella decía, ok, ese punto de vista está bien, pero ¿qué pasa desde el lado del cliente? Es cuando te pregunta y la emprendedora no responde. Es decir, te abruma la pregunta del cliente, no sabes qué decirle al cliente y comienzas estas sobrepensamientos Sí, o sea, y dejas en visto. capaz como emprendedora debería ser capaz de decir, ok, mi cliente está en Guayaquil, ok, no atiendo Guayaquil. No quedarme pensando cómo haré. Ok, lo que Claro. tú dijiste, sobrepensar. Ajá. Capaz ser más directa. 100%. Y yo creo que también
porque bien o mal sí le debes una respuesta a la persona, o sea, sobre todo porque si está solicitando o buscando algo de ti es porque le interesó, es porque tal vez le gustó lo que ofreces, le interesa lo que haces y no responder creo que también es un poco medir el por qué no estoy respondiendo. Si no me queda tiempo, pues tal vez le busco a alguien que me ayude a hacerlo, pero yo creo que también como cliente sí te deja muy frustrado, por ejemplo, si es que no te responden. Igual si es que eres un paciente, o sea, y realmente necesitas de urgencia una consulta y no te responden, es como, ¿y ahora dónde busco? Y empiezan a desesperarse también. Entonces, creo que como emprendedores sí tenemos esa responsabilidad de, si no tenemos tiempo, como justo hace un momento decías, tal vez en mi agenda ponerme un tiempo de, aquí voy a responder, o A sea, a las todos los personas. mensajes. Así sea una negativa de no atiendo en Guayaquil o sabes que no atiendo en línea o no atiendo este tipo de patologías en mi caso, como que, pero siempre responder y tal vez saber guiar, pero mira, esta persona tal vez te puede ayudar. Sí, creo que es importante entender que esa parte forma parte de un profesional y de un emprendedor, realmente, dejar la respuesta. Ok. Ahora, cuando yo estuve escuchando algunos de tus podcasts que estaban muy, muy bonitos todos y que nos han servido un montón, por cierto, hay exactamente el número 57 de tu podcast en el que hablas sobre la salud mental y hablas sobre 6 estrategias específicas, científicas, que son importantísimas para cuidar tu salud mental. Y bueno, lo escuché y me quedé sorprendida porque me di cuenta que la primera de ellas, según estudios científicos, como los nombraste, es dormir bien. 100%, totalmente. Ujú. Ajá. Y ese punto y estas 6 estrategias quisiera ver si nos puedes hablar un poquito. Y nada más lo de dormir bien es importante porque yo me doy cuenta que en la juventud tú pues tienes que salir, conocer y bueno, pues ahí vas a dormir 1:30, 2 de la mañana, 3, eso no se nota. Cuando van pasando los años y quizás somos emprendedoras más adultas, entradas a la menopausia, pues no dormimos por los calores, pues. Claro, ajá. Entonces, pero una lo dice como, es parte de la vida, ya, pues no dormí 3 días bien o 4 días bien, No. pero comienza a golpear. Entonces, por Sí. eso me llamó tanto la atención ese Mm, podcast y quisiera que nos hables de esas estrategias y sobre todo de dormir bien. ok. Sí, o sea, creo que dormir bien es una de las cosas, sobre todo si pensamos en cualquier trastorno de salud mental, todos tienen una afección en el sueño. O sea, gente que duerme o en exceso o gente que duerme muy poco. Y esto genera siempre efectos muy significativos en el cerebro de las personas. Entonces, la privación de sueño o el exceso de sueño cambia muchísimo tu estabilidad emocional, capacidad de concentración, capacidad de incluso el hambre que te da. O sea, a veces cuando dormimos muy poco, nos va a dar más hambre durante el día porque necesitamos más energía. Entonces, esa como una estrategia, siempre dormir y según muchos científicos de 6, mínimo 6 a 8, 9, 10 horas en el caso de las mujeres, por ejemplo, o sea, como cuando están con la menstruación, dormir un poco más. Es súper importante ver qué necesita mi cuerpo. Entonces, esa es una de las estrategias. Me acuerdo que la otra era también la alimentación, o sea, cómo te alimentas tú. A veces vienen mis pacientes y me siento pésimo, no puedo concentrarme, no puedo, o sea, estoy totalmente, digamos, nublado a la mente el día y es como, ¿cómo es tu forma de alimentarte? O sea, no solo me voy a lo psicológico, sino qué tanto te alimentas. Ah, no, nunca desayuno y cuando almuerzo me como, yo que sé, unas papas del McDonald's y en la noche un rapidito oriental. Y es como, pero es que obviamente no va a haber una capacidad de concentración porque no hay nutrición corporal. O sea, ser conscientes de que realmente es. Pero hay uno que 100%. nos llamó la atención mucho que era sobre la oscuridad. Sí. Y eso nos llamó la atención Ajá. porque dijimos, ¿será que en Ecuador somos mejor salud mental porque tenemos el sol o algo así o no tiene nada que ver? 100%, 100%, porque lo que pasa es que cuando nosotros estamos en la luz del día o tenemos luz solar o por ejemplo hoy que está un poco nublado pero hay luz, se secreta en nuestro cerebro lo contrario a melatonina. Ahorita no me acuerdo exactamente cuál era, pero lo que hace es que se secreta, digamos, una hormona que hace que estés atento, que estés más presente y también se absorbe mucho la vitamina D. ¿Sí? El cortisol es una hormona de estrés, sí ayuda con la luz solar totalmente, pero también si tenemos vitamina D, buen nivel de cortisol, lo que pasa es que te sientes despierto, te sientes estable y todo. Lo que pasa, por ejemplo, en países donde no hay luz solar, por ejemplo, yo cuando viví en Inglaterra, era fatal porque no había sol nunca y más que no había sol, habían 6 horas de luz al día. Entonces, lo que pasa es que vives con mucha melatonina, que es una hormona que se secreta cuando estamos en la oscuridad, ¿sí? O cuando no hay luz natural.
Entonces, cuando se secreta demasiada melatonina, te empieza a dar full sueño, empiezas a estar como más somnoliento, no te sientes muy bien, como cuando uno ya va a dormir. Y por eso en las noches siempre nos piden que apaguemos dispositivos electrónicos, no tengamos la televisión, menos luz mejor, porque mientras más melatonina, mejor duermes. Pero si tienes melatonina secretándose todo el día, no te vas a sentir muy bien. Ajá. Sí, ¿y qué pasa con estas emprendedoras que, por ejemplo, están a mil, ¿no? Y en las noches están todo el tiempo en las redes, porque estás revisando tu contenido, porque estás revisando tus comentarios. Esto también alarga el proceso, lo que decías hace un momento, Dani, que también el tema de los horarios, en el tema de revisar también tus descansos. Claro. No, o sea, hormonalmente incluso, porque todo esto es un tema hormonal, o sea, lo de la melatonina, el cortisol, todo tiene que ver con las hormonas. Y si es que estamos viendo pantallas todo el día, o yo trabajo hasta de noche y estoy en la computadora, las luces prendidas, va a haber un problema, incluso hormonal, porque no vas a poder descansar bien. O sea, si tu cuerpo ya te está diciendo a las 11 hay que dormir, pero estoy viendo hasta las 11 mucha luz, no vas a tener sueño. Entonces se empieza a trazar el ciclo de sueño, no te puedes levantar temprano y ahí es donde se empieza a generar, digamos, un ciclo de cansancio extremo, no poder dormir bien, no tengo sueño, pero estoy cansada. Esa como relación medio es que mi mente está produciendo en la noche y tiene mucho que ver también con la cantidad de luz. Entonces es muy importante realmente que seamos conscientes de todas estas cosas para mejorar nuestra salud mental, porque todo forma 100%. parte de. Ok, Dani, ¿tú crees que ser empático en la vida es bueno para tener una buena salud mental? 100%, pero con límites. A ver, ¿a qué me refiero con esto? La empatía es excelente porque básicamente la empatía es me pongo en los zapatos del otro y puedo entender, tal vez no realmente vivencialmente, ¿no? Como que puedo entender y validar que lo que vivió es duro o que lo que está viviendo no es tan lindo o es simplemente lograr comprender. Pero ¿qué es lo que yo veo muchas veces? La sobreempatía es un problema gigante, porque me olvido por completo de mis cosas con tal de ayudar a esta persona. O chuta, les dejo, digamos, en el caso de emprendedores, dejo que me deban un montón de productos o un montón de cosas y chuta, es que me pongo en los zapatos, pero también hasta qué punto por tener demasiada empatía te comprometes tú. Y de repente perdí toda la liquidez Totalmente. por ser empático con mis clientes. Exacto, entonces, empatía es bueno, sobre empatía no. Ok, pero ahora quiero entrar a un caso. Soy una emprendedora, tengo una cita de negocios en un restaurante, soy súper empática, ustedes son mis clientas y soy súper maravillosamente empática. Llega el mesero, riega algo y me porto groserísima con él. Ya. De eso quisiera hablar en el tema un poco de emprendedoras, que capaz de entender, no sé si es que al hacer eso y portarme mal con un guardia, con un camarero o con alguien así, dice mucho de mi empatía o de mi Sí. forma de ser. Es que dice mucho de la forma de ser porque tal vez la empatía es algo selectivo y la empatía no tiene por qué ser selectiva. O sea, el ser empático tiene que ser algo global. O sea, soy empático con la persona que me está sirviendo, soy empática con mi jefe, soy empática con la persona que me abre la puerta, digamos, para entrar a la oficina. O sea, yo creo que la empatía no debería nunca ser selectiva, como, tú porque tienes una posición de autoridad sí te la doy, pero al mesero que me regó no. Entonces, no es empatía, sino más bien es una máscara de empatía. Y tal vez la empatía tendría que ver ahí justamente con el interés a tener o obtener cosas. Claro. Es decir, soy empática porque me conviene, pero cuando ya no te conviene porque definitivamente no vas a obtener nada, pues ya no lo soy. Entonces ahí creo que sí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de empatía en emprendedoras, en este tipo de negociaciones, creo que en todo tipo de relaciones tenemos que ser conscientes de tratar a todos por igual, 100%. no selectivamente, porque dice mucho de quién eres tú. En alguna vez, en una negociación que pasó algo así, obviamente yo me pregunté, si le trata a esta persona así, Ajá. si yo estuviera en ese puesto, me trataría igual. Claro. Entonces, creo que esa parte los emprendedores deben entender, que deben ser empáticos con todo, y me encantó tu frase de no selectiva. Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa con estas emprendedoras que están a mil, que tienen toda una situación por delante de eficiencia, de trabajo, de exigencia, que llegan a estos términos como del desgaste profesional o del burnout que se habla, pero que también, aunque lo llegues a la meta, nunca es suficiente, ¿sí? Tienes esta voz interna que te busca siempre perfección. Sí. Desde tu ángulo profesional,
cómo poder equilibrar esos aspectos en los cuales eres competitiva, vas tras las metas, detrás de los objetivos, pero también cómo ir alegrándote en el proceso. Yo creo que ahí es algo muy de personalidad, en el sentido en el que, exacto, tener ambición y muchas ganas de crecer y toda la energía también de hacerlo, obviamente se genera como una relación donde dices, "Ok, puedo más y puedo más y puedo más", pero ¿en qué momento se disfruta? Y hay mucha gente que vive así, lastimosamente, también por las redes sociales y el nivel de competencia que hay hoy en día en cualquier giro de negocio, hace que las personas siempre busquen más y más y más y no estén ni satisfechos con lo que han logrado, ni tampoco logren notar como, wow, ya logré esto, como siempre hay una búsqueda de más. Entonces, yo cuando veo eso, por ejemplo, en pacientes, o incluso me ha pasado a mí en el consultorio, que a veces es, bueno, crezcamos más, hagamos más cosas, y es como, ¿qué me estoy haciendo? O sea, yo creo que una pregunta a plantearse es, ¿por qué lo hago? ¿Sí? Algo que quisiera que las personas si están escuchando este episodio y les pasa, como, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Es por mí misma y porque realmente yo siento que esto me está haciendo a mí sentir mejor, me da un valor agregado a mí? ¿O lo hago por lo que dirá la gente, o por lo que la gente espera de mí, o por lo que la gente ve externamente de mí? Porque lo que yo he visto muchas veces es que por esa validación externa, a veces hay esta necesidad de más y más y más, pero nunca es personal, o sea, nunca es yo lo hago por mí, sino es quiero que los demás lo vean o quiero cumplir con esto que tal vez la sociedad no esperaba que yo logre. Entonces, si es personal, empezar a medirlo, ok, ¿por qué yo necesito tanto? O sea, ¿por qué es insaciable mis ganas de crecer? ¿Qué tan bien está eso para mí? Sí, el otro día fui a una doctora que tenía una cita de que cuarto de hora antes de la cita y resulta ser que cuando era la hora de la cita hicieron pasar a un paciente que llegó luego de mí. Y yo obviamente me molesté y pregunté, ¿qué está pasando? Pero también puede haber una emergencia, yo lo entiendo. Entonces después dije, ok, voy a esperar que me atiendan porque posiblemente hay mala vibra de entrada, entonces no quiero. Entonces entré y estaba con mi hijo y me dice, ¿le vas a reclamar? No, no le puedo reclamar ahora porque todavía tengo que entrar, tengo que cuidar la vibra. Bueno, entonces salí y le pregunté a la señorita, ¿no? Le dije, señorita, ¿qué pasó? Dijo, no, pues es que la doctora me hizo poner 2 citas a las 5, 2 a las 5:30 y 2 a las 6 y todos vinieron porque a veces faltan. Entonces yo dije, no, nos está acabando a todos. Ello como profesional y emprendedor, porque es un emprendedor, está acabándose y también a los pacientes que decimos, no, pues así no se puede. Entonces quizá también entra en ese tema de por qué querer vivir exhausto para lograrlo todo, ¿no? O sea, sí hay que hacerse las preguntas que tú dices. Y porque además creo yo fielmente que el cuerpo va Hablar. a hablar. Ujú. Y eso es lo que yo tengo muchísimas personas que llegan con burnout a terapia justamente porque pasan, o sea, literalmente trabajan todo el tiempo, o sea, su vida es trabajar, ¿sí? Como no trabajan para tener una vida buena, sino literalmente su vida es del trabajo. Entonces, luego llegan a terapia como ya no, o sea, mis relaciones interpersonales están vacías, básicamente no hablo con nadie, no salgo con nadie, nunca puedo viajar, nunca puedo disfrutar incluso de lo que he producido porque siempre estoy con algo y dónde realmente está el disfrute, o sea, y no necesariamente por el dinero, sino como el disfrute de ya, lo logré. Llegué, descansemos un rato, démonos un reconocimiento, nada. Claro, porque a veces ya llegaste y sigues queriendo llegar a algún nuevo lugar, entonces estamos mal. 100%. Ahora, cuando hablamos de salud mental, que es tan importante y tan conocido hoy, que es algo que me encanta, pero hay tantos temas dentro de salud mental. Pero si alguien quisiera comenzar a cuidarse su salud mental, ¿realmente por dónde debemos empezar, Daniela? Yo creo que algo importante es empezar a primero preguntarse qué siento que está, no necesariamente mal, pero qué siento que me falta. Si siento que me falta, por ejemplo, tiempo de calidad con mis seres queridos. Si siento que me falta cuidar mi estado físico, la forma en la que me alimento. Si siento que estoy con demasiados pensamientos todo el tiempo, no puedo dormir porque paso pensando en el futuro, es empezar a plantearse qué síntomas tal vez estoy teniendo que ya siento que hay algo que no está bien. O, como hablábamos hace un rato, ¿qué está expresando mi cuerpo? Si estoy, digamos, con un brote terrible de dermatitis o estoy con gastritis crónica, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, primero es cuestionarnos, tener curiosidad de qué está pasando en mí y después, a partir de que nos damos cuenta, estoy teniendo pensamientos todo el día, no puedo parar de pensar, ahí empezar a actuar. Ajá. Sí, pero hay que hacerlo.
Creo que quienes hemos pasado por situaciones en las que ya hemos vivido lo que dices, no esperar a pasar por una parálisis, Exacto. por una pérdida de oído, porque las fuerzas son unas a los 20, otras a los 30, 100%. y creo que realmente invitar a todos los emprendedores a parar y adicional a tomar en cuenta todo lo tuyo para poder empezar a cuidar la salud mental. Sí, y algo que es súper importante es, se habla mucho, pero también se debe de actuar más. Totalmente. Sí, Ajá. y creo que somos los únicos responsables. Así mañana no culpo al clima, al país, a mis padres, no. Sí. Creo que en este Claro. caso somos Al los cliente, responsables. sí. Sí, al Sobre cliente. todo, ajá. Sí, Claro. somos los responsables de cuidar nuestra salud mental, de seguir adelante con nuestro emprendimiento, de lograr nuestros objetivos y con todas las herramientas que nos dan ahora los podcasts como el tuyo, Abramos la Mente, o el nuestro que da voz a todas las emprendedoras que han salido adelante. Así que agradecemos a toda nuestra audiencia, te agradecemos a ti, Daniela, por De dejar nada. todas tus citas y estar aquí. Gracias a ustedes. Como una experta explicándonos todo lo que necesitamos escuchar, pero sobre todo poner en práctica. Exacto. Así que gracias, Dani. Gracias a ustedes. Súper bueno. Somos Hasta que se acabe la cera. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas con más personas y así nos ayudas a seguir corriendo la voz.